Antes de que existiera el tiempo medible y antes de que la luz solar acariciara la tierra, Dios había creado una jerarquía de seres celestiales, los ángeles. Surgieron en el silencio sagrado, revestidos de luz y con la misión de glorificar al Creador. Algunos se situaron cerca del trono divino, entonando cánticos continuos, otros custodiaban regiones celestiales o actuaban como mensajeros veloces y guerreros espirituales. Había serafines proclamando Santo, Santo, Santo y querubines protegiendo los espacios más íntimos de la presencia divina. En aquel momento inicial, la idea de rebelión era inconcebible. Los ángeles vivían en plena comunión con Dios y obedecían su voluntad de manera inmediata, formando un ejército perfecto en el que cada pensamiento giraba en torno a glorificar al Altísimo. Sin embargo, en medio de esa armonía nació una chispa de ambición en un querubín extraordinario. Este ángel, distinguido por su gran belleza y sabiduría, comenzó a contemplar su propia apariencia y poder, olvidando que todo procedía de Dios. Su murmullo interno: ¿por qué servir cuando puedo ser servido? ¿Por qué reflejar la gloria de otro cuando puedo acaplarla para mí? Empezó a envenenar su corazón. No hubo enfrentamientos visibles al principio, sino una corrupción sutil que germinó en su interior. Dejó de dirigir su adoración al trono y empezó a enfocarse en sí mismo, plantando orgullo y distorsionando su pureza original. La Escritura describe este proceso en un lenguaje poético: elevóse tu corazón por causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 17. No se habla de días o meses específicos. Este declive ocurrió más allá de nuestra medida humana. Cuando el pensamiento orgulloso tomó forma, se convirtió en un mensaje seductor para otros ángeles. Su voz interna trazó argumentos sutiles: nos merecemos mayor honor. Merecemos elevarnos más allá del trono. Merecemos autonomía. Mientras él ponderaba sus aspiraciones, otros ángeles seguían adorando sin sospechar. El cielo mantenía su apariencia de armonía, pero bajo ese velo, un veneno espiritual se extendía lentamente. Poco a poco, aquel querubín rebelde atrajo voluntades con su encanto. Proponía una reforma celestial, hablaba de un futuro donde los ángeles gobernarían con autonomía y obtendrían luz propia. Sus palabras, aunque no proclamaban destrucción abierta, apelaban a la vanidad de sus oyentes. ¿No sería grandioso que también nosotros fuéramos adorados? ¿No sería justo compartir el trono exclusivo de Dios? Sin amenazas explícitas, la rebelión ganó terreno. La armonía angélica empezó a quebrarse y surgieron tensiones donde antes reinaba la adoración. Dudas se infiltraron en las mentes de quienes hasta entonces cantaban con júbilo. Llegó el momento de la ruptura definitiva. Aquel querubín articuló claramente su orgullo al decir: subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios enalteceré mi trono, me sentaré en el monte de la congregación. Seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13-14. Con ese pronunciamiento, el eco de su deslealtad resonó por todo el cosmos espiritual. El ser más cercano al trono se había levantado contra el Creador. Esta declaración dividió al ejército celestial en dos bandos. Un tercio de los ángeles, seducido por la promesa de independencia y poder, se unió al querubín rebelde. Apocalipsis 12, 4 simboliza esta fractura: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así, un tercio de los seres angélicos pasó a pactar con la discordia. En ese instante, el cielo dejó de vibrar con himnos ininterrumpidos y se sintió un silencio tenso, seguido de un murmullo de confusión. Donde antes había orden, ahora surgieron fisuras y divisiones. El querubín rebelde, ya identificado como Lucifer, portador de luz, hacía patente su sed de ocupar el lugar del Creador. Con él resonaban voces demandando un nuevo orden celestial. A pesar de la gravedad del acto, Dios no intervino de inmediato con fuerza. Permitir que la rebelión madurara formaba parte de su plan de justicia. Su silencio no era indiferencia, sino sabiduría que aguardaba la evidencia plena de la elección angélica. De esta manera, la insurrección se reveló en toda su crudeza y el Altísimo, en su soberanía, observó sin ser sorprendido, conociendo cada murmullo de orgullo hasta en las profundidades de las huestes celestiales. Entonces llegó el momento propicio para el juicio, se pronunció tras la separación visible de los dos bandos. Fue un juicio de restitución de orden y santidad, no un acto de venganza, sino una purificación con autoridad perfecta. El conflicto se tornó en batalla espiritual. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», se alzó como defensor de la soberanía divina. Con una espada de fuego, Miguel enfrentó al dragón corrompido sobre las estrellas de Dios y a sus ángeles seducidos. Apocalipsis 12, 7-8 narra: hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
La victoria no dependió de la fuerza física ni del número de guerreros, sino del poder soberano de aquel que estableció el orden. En un instante eterno, la insurrección fue derrotada, dividiendo para siempre la historia celestial en un antes y un después. Lucifer, también llamado Satanás, diablo o serpiente antigua, perdió su jurisdicción en el cielo y fue expulsado junto con sus cómplices. No murieron, pero fueron destituidos de su puesto y confinados en prisiones espirituales de tinieblas. El apóstol Pedro explica, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuras prisiones para el juicio del gran día, 2 Pedro 2, 4. Estos ángeles caídos, que una vez contemplaron la gloria de la creación, recibieron una retribución justa. Ni la misericordia fue negada en vano, ni la justicia se basó en venganza. Fueron apartados del trono y confinados en abismos conocidos como Tártaro, donde sus voces ya no entonaban himnos, sino que experimentaban la ausencia de la luz. No fueron aniquilados porque su existencia servía como testimonio de la justicia divina y prefiguraba el juicio que afectaría a toda la creación rebelde. En el cielo restaurado, Miguel y los ángeles fieles retomaron sus puestos de alabanza. La armonía recobró sus notas, pero la cicatriz del conflicto permaneció. El mal ya no era una posibilidad latente, sino una presencia concreta en forma de seres que desafiaron al Altísimo y aguardaban en tinieblas el juicio definitivo. El silencio sagrado recobrado nunca olvidó aquel estruendo efímero de rebelión. Mientras tanto, en la tierra todavía por crear, la historia no sería la misma. Los principios de justicia forjados en el juicio de los ángeles caídos servirían de fundamento para el plan de redención humana. El universo visible emergió marcado por la potestad de la serpiente antigua, el adversario que, expulsado del cielo, buscó infiltrarse en el recién formado territorio para extender su engaño. La creación del hombre tuvo lugar en un cosmos ya asignado por el conflicto espiritual más profundo. La caída de los ángeles no fue un accidente, sino la consecuencia inevitable de conceder categoría moral al libre albedrío. Lucifer, en su esplendor, decidió apartarse de Dios por soberbia, y sus seguidores lo imitaron, seducidos por sus promesas engañosas. El juicio celestial restauró la santidad del cielo al desterrar al rebelde y a sus huestes a prisiones de oscuridad, estableciendo un principio eterno: nadie está por encima del trono ni fuera de la justicia divina. Este antecedente prefigura el escenario del Edén, donde el hombre, creado a imagen de Dios, navegaría entre la obediencia y la tentación en un universo ya marcado por la lucha espiritual. Imagina la tierra recién formada, montañas como catedrales silenciosas, ríos tallando valles de vida y plantas brotando con un vigor que desconocía la sombra del pecado. Los astros se posaban en el firmamento como testigos mudos de la obra divina, mientras las estrellas leales susurraban en su luz la fidelidad que debían mantener. Fue en ese escenario de esplendor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló aliento de vida, convirtiéndolo en ser viviente. Luego lo colocó en un paraíso de delicias, plantado con árboles hermosos y fructíferos, entre ellos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La presencia del árbol prohibido revelaba una enseñanza profunda: la obediencia genuina surge de la libertad para elegir. Dios le dijo a Adán: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Con estas palabras, se estableció la prueba más trascendental para la humanidad: el libre albedrío. Era un espejo ante la creación, donde la fidelidad de la criatura quedaría reflejada en su capacidad de amar y confiar sin coacción. También exponía la posibilidad de una nueva caída, pues el abismo que ya había existido en el cielo se abría ahora ante el corazón humano. Pensemos en la magnitud de ese momento. El Creador colocó al hombre en un ambiente de plenitud, vestido con la presencia divina y rodeado de bendiciones. Adán recibió la misión de llenar y sujetar la tierra, actuando como administrador de un reino libre de dolor y corrupción. Todo estaba diseñado para el deleite de Dios y del hombre: frutos abundantes, corrientes de agua fresca y animales que se acercaban sin temor. El vínculo entre criatura y creador era directo, no existía disimulo ni tensión, sino una comunión que trascendía las palabras. Sin embargo, el eco de la caída angélica aún resonaba en el cosmos, y la presencia de Satanás, desterrado del cielo, planeaba en el horizonte con intenciones oscuras. ¿Por qué Dios permitió la posibilidad de que el hombre también cayese? La respuesta radica en que el amor impuesto se convierte en una parodia, la lealtad forzada carece de valor. Así como en el cielo se permitió que la rebelión se gestara hasta mostrar su veneno, en el Edén se permitió la tentación para que la fidelidad humana fuera probada. Solo de ese modo el amor y la lealtad del hombre podrían tener valor eterno. Antes de que Adán y Eva pisaran el jardín, la serpiente antigua, identificada con Satanás, aguardaba entre las sombras. Su victoria en el cielo no había sido un fin, sino el inicio de su estrategia para corromper la creación física.
Se ocultó bajo la apariencia de un animal inofensivo, susurrando mentiras disfrazadas de curiosidad y cuestionamiento. Su meta era clara: desviar el corazón humano de la obediencia, sembrar la duda y cristalizar el orgullo. Al principio, Adán y Eva caminaron en inocencia. Sus rostros reflejaban la imagen de Dios y sus pasos describían la soberanía que se les había confiado. No conocían temor, dolor ni vergüenza. Cuando anochecía, las estrellas reflejaban su brillo en su alegría. Cuando amanecía, la luz del sol acariciaba sus ojos sin turbación. El jardín del Edén era un refugio de comunión constante con el Creador, quien hablaba con ellos al atardecer y les revelaba las maravillas de la creación. Pero llegó el día en que la serpiente se acercó a Eva y, con voz suave, dijo: «¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» Eva contestó: «Podemos comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis». Entonces la serpiente, inclinando su voz hacia lo persuasivo, sembró la duda: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Observemos cómo la serpiente no contradijo directamente la palabra de Dios, sino que agregó un matiz de sospecha contra la bondad divina. Puso en duda la sinceridad de la promesa y presentó la prohibición como limitación a la gloria humana. Con este tambaleo en el corazón de Eva, la obediencia comenzó a resquebrajarse. El fruto, al verlo, resultó hermoso y codiciable para alcanzar sabiduría. Eva, cautivada, tomó de él y comió. Al instante, su pureza quedó manchada y su confianza quebrada. Consciente de su acto, ofreció fruto a Adán, y él también comió, completando la primera traición humana contra la voluntad de Dios. La gravedad de ese momento es inconmensurable. En un parpadeo, la amistad se rompió. Se abrió un vacío en el alma que solo se llenó con vergüenza y miedo. Al darse cuenta de que estaban desnudos, buscaron cubrirse con hojas, intentando ocultar no solo su carne, sino el abismo que se había instaurado entre ellos y el Creador. Temblorosos, al oír la voz divina que recorría el jardín en la brisa vespertina, se escondieron entre los árboles. El eco de la pregunta de Dios: «¿Dónde estás?», no fue un reclamo caprichoso, sino una invitación a confesar su estado y exponer la raíz de aquella herida espiritual. El juicio siguió al ocultamiento. Dios interrogó a la serpiente, a la mujer y al hombre para revelar la verdad. Cada palabra de condena no surgió de un afán de venganza, sino de la necesidad de mostrar las consecuencias del pecado: dolor en el parto, rivalidad entre hombre y mujer, maldición sobre la tierra y expulsión del jardín. Sin embargo, en medio de aquel veredicto, Dios pronunció una promesa germinal de esperanza: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcanar». Así, incluso al pronunciar condena, la promesa de un Redentor surgió ante la devastación del pecado. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, custodiados por querubines con espadas de fuego. El acceso al árbol de la vida fue bloqueado para que el hombre no prolongara su existencia en un estado de rebelión. Despojados de la cercanía directa con Dios, emprendieron su camino en un mundo marcado por la desobediencia. La tierra produciría espinas y cardos, la lucha diaria sería necesaria para obtener sustento y el lamento por la proximidad perdida al Creador nacería en cada corazón humano. No obstante, esa promesa divina, prefigurada en el momento mismo de la caída, comenzó a germinar en las profecías de los patriarcas. Abel, el primer hijo de Eva, presentó un sacrificio acepto a Dios, anticipando la necesidad de redención. Caín, en contraste, mostró el primer brote de envidia que desembocaría en asesinato, revelando cuán profundo había calado el pecado en el corazón humano. No era solo un problema externo, sino una herida interna clamando por restauración. El linaje humano avanzó con relatos de fe y fracaso. Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado sin ver la muerte. Noé, que halló gracia en medio de una humanidad corrupta, recibió la orden de construir un arca para preservarse del diluvio. Cada generación testificaba que, aunque el pecado se expandía como mancha de tinta en el mundo, Dios preservaba un remanente que confiaba en sus promesas. La promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente corrió como un hilo rojo a lo largo de esos años, alimentando la esperanza de rescate definitivo. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas señalaron la figura del Mesías venidero. En Génesis 12, la promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones insinuaba un propósito universal. En Isaías 7, la profecía de un niño nacido de una virgen, llamado Emanuel, anunciaba el cumplimiento cercano de aquella antigua promesa. El éxodo de Israel, su conquista de Canaán y el establecimiento del templo anticipaban el reinado de un rey que traería restauración plena.
Sin embargo, el hombre seguía cayendo una y otra vez en idolatría y opresión, demostrando que la redención no sería solo un cambio externo, sino una transformación profunda en el corazón. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, la simiente prometida se manifestó en la forma de un niño nacido en Belén, Jesús. Creció en sabiduría y gracia, enfrentó la tentación con la palabra de Dios en el desierto y anunció el reino de los cielos con autoridad. Cada milagro y parábola revelaba que él era el agonista destinado a conquistar la serpiente antigua. En el huerto de Getsemaní, cargó con el peso del pecado humano y descendió a lo más profundo del juicio que comenzó en el cielo con la caída de Lucifer. Allí, el Cordero de Dios derramó su sangre, trayendo vida a quienes estaban muertos en sus delitos, destruyó el poder de la muerte, ofreciendo victoria donde antes había derrota. La resurrección marcó la consumación de la obra redentora. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, señalando que la separación entre el cielo y la tierra quedaba superada. Los ángeles fieles, que aún recordaban la batalla en el cielo, cantaron victoria sobre el monte de Sión. El Redentor, simiente de la mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente, los cautivos del pecado fueron liberados. Así, la herencia espiritual de la creación del hombre, marcada por la amenaza de la caída, encontró su cumplimiento en la cruz y en la tumba vacía. Hoy, al reflexionar en la continuidad entre la caída angélica y la redención humana, comprendemos que cada decisión que tomamos se inscribe en un marco cósmico de guerra entre la luz y las tinieblas. La batalla que estalló en el cielo no fue un evento aislado, sino el prólogo de la gran contienda por el corazón de cada individuo. En cada instante de nuestra vida, la serpiente antigua susurra mentiras sutiles, cuestiona la bondad de Dios, sugiere aspiraciones autónomas y promete placer a cambio de nuestra fidelidad. Sin embargo, esa voz fue vencida para siempre contra la roca que es Cristo. Con esto concluimos la historia condensada. El trasfondo celestial alimentado por la soberbia de un querubín ungido culminó en la creación del hombre y en la caída en el Edén. No obstante, la misericordia divina se anticipó con la promesa de un Redentor que vendría a restaurar lo quebrantado. El Evangelio de Jesucristo no solo redime a la humanidad, sino que corona la victoria iniciada en el cielo al aplastar la cabeza de la serpiente antigua. La batalla continúa en la historia de la Iglesia y en cada creyente, pero la victoria ya ha sido asegurada.